¿Cómo están mis queridos hermanos? Nuevamente el gozo es grande al reunirnos con el único propósito de ir entendiendo, conociendo cada vez más a nuestro Dios. Y en este momento nos disponemos a retomar las armas de la luz para poder escudriñar la espada de dos filos, para que corte todo lo que tenga que cortar, corrija todo lo que tiene que corregirse y aliente y dé esperanza en todo lo que necesitamos. Así es que vamos a orar, cerremos nuestros ojos y oremos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias infinitamente por el don de Jesús, por el don de tu Espíritu Santo y por el don maravilloso de tu amor, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. En este momento reconocemos nuestra mente finita queriéndose conectar a través del Espíritu Santo con tu mente, Señor. Danos la mente de Cristo para que pensemos, para que actuemos, para que sintamos igual que tú. Oh Dios, el tema de esta ocasión es un tema muy discutido y poco explicado. Y queremos que tu palabra nos guíe a tener el concepto correcto y la actitud correcta ante el sufrimiento. Queremos pues suplicar tu bendición y tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de este día se titula Calor extremo. ¿Cómo dije que se llamaba? Calor extremo. ¿De qué creen que vamos a hablar? Sí, vamos a hablar acerca de el sufrimiento. Yo tuve un tema hace algunos días atrás y creo que este tema es un complemento. Aquel se llamó En la escuela del sufrimiento y este se llama calor extremo. Entonces vamos a comenzar haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es la causa real del sufrimiento? ¿Es justo tanto sufrimiento? ¿Quién es el responsable del sufrimiento? Esta es la gran pregunta. Porque usualmente estalla un volcán, salen a las personas ahí tristemente de sus hogares. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Pero Dios no causa el sufrimiento. Lo causa el enemigo. ¿Qué se logra a través del sufrimiento? Si bien es cierto que Dios no lo causa, pero lo permite. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere al permitir que suframos? ¿Qué lugar tiene el sufrimiento en el proceso de purificación, de santificación, de justificación? ¿Qué lugar tiene el sufrimiento? Porque si Dios lo permite es porque es parte del plan de redención. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues poco a poco vamos a ir contestando esas preguntas que para nosotros a veces quedan en el vacío. Bueno, todas estas interrogantes hay que intentar darles explicación a través de la gran controversia entre el bien y el mal. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Cuándo comenzó el sufrimiento? ¿De dónde viene?
¿Era el plan de Dios crear seres humanos para que sufran? Por supuesto que no. ¿Sabía Dios acerca del sufrimiento, del pecado, como consecuencia del pecado? Por supuesto que sí. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque Él sabía que si Él va a implantar un reino de amor para gobernar y que su gobierno se basa en la obediencia como resultado del amor hacia Él. Él no podía manifestar amor sin demostrarlo. Así que debemos confiar que todo lo que acontece, el Señor ya lo sabía y sabía que su amor iba a triunfar y que Él iba a tener su plan original de tener a los seres humanos que Él ama y les demostraría no solo a estos seres humanos, sino a los seres de todo el universo que Él es amor. Bueno, el pecado causó sufrimiento. ¿Y ustedes creen que solo los seres humanos hemos sufrido, hermanos? El pecado causó sufrimiento a Dios. ¿Por qué? Porque como Él ya sabía que si el hombre iba a pecar, tanto iba a haber el sufrimiento en la raza humana como el sufrimiento de su propio Hijo para salvar a la raza humana. De esa cuenta, cuando Él vio a su Hijo que le hicieron todo lo que le hicieron, el Padre sufrió. Jesús sufrió. Y no me pregunten por qué, hermanos. El Espíritu Santo sufrió. El hombre sufre. Sufre el justo y sufre el impío. El sufrimiento está. Pero déjenme decirle y adelantarle que el sufrimiento tiene un límite. Para Dios, para Jesús, para sus hijos y para los impíos, para Satanás, para todo el sufrimiento tiene un límite. Y está llegando al final el sufrimiento. Satanás causó una acusación contra Dios. Él dijo que Dios no podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Él dijo, él no, o es justo, no puede ser que haya una perfecta armonía entre la justicia de Dios y el amor de Dios. No, o es justo o es misericordioso y yo voy a trabajar para que convencer a todo el universo, a toda la raza humana, de que Dios no es lo que Él dice ser. Y por ahí comienza la controversia. ¿Qué conceptos tenemos de Dios en medio del sufrimiento? Y seamos honestos. Seamos honestos, hermanos. Cuando usted está en aquellas pruebas que siente que ya no da más, ¿qué concepto tiene usted de Dios en ese momento? Miren, yo ya lo he pasado. Y si todos los seres humanos tenemos cosas en común, pues a mí ya me ha pasado decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo sé que tú eres amor, ¿por qué? Creo que a todos nos ha pasado. Dios trata con el pecado y con el sufrimiento en relación conmigo como persona, con su iglesia, con los impíos y con todo el universo. Es como un juego de ajedrez. Bien le hubiera sido a Dios y le hubiera ahorrado tantísimas dificultades a Dios el dejar que el pecado se desarrollara. Lo mejor, entre comillas, según mi pensamiento o a veces según el pensamiento humano, lo mejor hubiese sido que ahí mismo Dios hubiera acabado con la raíz y con los demonios que cayeron junto con Satanás y todo mundo feliz. Pero no era lo conveniente.
había que dejarse ver la semilla, lo que produce la semilla del pecado. En ese momento el pecado era una semilla que cuando cayeron y fueron lanzados fuera, nadie sabía realmente qué era lo que iba a ocurrir. Dios sí, como Dios, pero los ángeles, los seres de otros mundos, si él hubiera matado ahí a todos esos demonios que se convirtieron de ángeles a demonios y a Satanás mismo, hubieran obedecido a Dios por miedo y hubiera quedado la duda, ¿será que el reino que éste iba a ser mejor que el de Dios? Entonces Dios tenía que darle tiempo al desarrollo del pecado. Y como parte del desarrollo del pecado viene la muerte, el sufrimiento, el dolor, para que los otros mundos se convenzan, porque Dios está en tela de juicio, si realmente cuando Dios destruye el pecado y todo lo que está contaminado de pecado, sea por la razón correcta. Es como un juego. Cada pieza que Dios permite que se mueva, o Él la mueve, es con el fin de demostrar su amor y su justicia. Así que vamos a ir entrando. ¿No será que a Dios a veces se le pasa la mano y nos prueba más de lo que podemos soportar? Porque muchas veces al pecado le añadimos pecado. Y decimos, cuando le preguntan, ¿y por qué cayó, hermano? Es que mire que tuve una prueba que no pude soportar. Entonces usted está diciendo ahí que Dios lo probó más de lo que usted podía soportar. Bueno, la Biblia dice que Dios no nos probará más de lo que podemos soportar y que con la prueba también dará la salida para que podamos resistir. El plan de Dios es darse a conocer. Dios no siempre tiene la solución. Si se arriesga a Dios cuando nos prueba, se arriesga a Dios. Miren, ¿por qué decimos muchas veces que como que a Dios se le pasó la mano, que ya es una prueba que ya no podemos resistir? Actitud peligrosa frente a las pruebas y al sufrimiento. ¿Se arriesga a Dios, hermanos? Yo siento que no se arriesga porque Él ya conoce, pero Él da todas las oportunidades, las ventajas positivas y ventajas que parecen a veces negativas, para que nosotros podamos reaccionar y buscarle y entonces Él liberarnos. Pero hay actitudes peligrosas frente a las pruebas y al sufrimiento. Por ejemplo, una de las pruebas, no hay Dios. Conocí crecimos con una amiga dentro de la iglesia. Crecimos juntas dentro de la iglesia. Cuando ya ella se hizo adulta, se casó, se salió de la iglesia, se tituló, se casó, tuvo una niña. Y la única niña que pudo tener. Y la niña se le grabó de tal manera que ella murió. Y estando aún fuera del evangelio, ella decía, si Dios existe, ¿por qué mi hija se murió? Y no, Dios no existe. Y dice ella que es atea. Habría que ver, ¿verdad? No hay Dios, porque nosotros queremos manejar a Dios. Queremos que Él se adapte a mi forma de pensar. Y si yo le pongo una prueba, si me saco la lotería, es que Dios existe. Hermanos, ¿qué es eso? Y luego decimos, ya ven, Dios no existe. La otra actitud es, si hay Dios, yo lo rechazo. Me caen mal las reglas, los reglamentos. Ay, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquí, no haga allá. No. Yo quiero ser libre. Y rechazan a Dios.
Y la otra es, imaginamos cosas terribles de Dios que más bien nos cae mal. No queremos obedecer, pero sí, cuando las cosas se ponen difíciles, somos capaces de culpar a Dios. Hermanos, es tremendo el asunto del sufrimiento. Dios se arriesga cuando nos permite ser probados. Dios no se arriesga, hermanos. El que se arriesga somos nosotros cuando no le buscamos. Dios siempre tiene la salida y la solución. Siempre. Ante la prueba, ante el sufrimiento, solo tengo dos opciones. O me aferro con uñas, con garras, con los dientes y le digo como Jacob, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si el sufrimiento, sea cual sea la clase de sufrimiento, hermanos, pero la enfrentamos de esa manera, al final hay bendición, hay solución. Y la otra es, no existe Dios, no hizo como yo quise, como yo le pedí, entonces no hay Dios, me alejo de Dios y hago lo que yo quiero. Esas son las dos opciones. El plan de Dios es darse a conocer a través de las pruebas. Decía aún mi viejo tío, que ya descansa en Jesús, bueno, decía él, si yo puedo solucionar todos mis problemas, ¿realmente para qué necesito a Dios? Pero cuando Dios permite la cúspide de la prueba, hermanos, cuando Dios permite el sufrimiento, la prueba a un extremo, es ahí donde nadie tiene la solución. Si nos aferramos a Él, Él da la salida. Él da la solución. Lo que tenemos que hacer es resistir, no separarnos de Él. Solo hay que resistir, aferrados a su mano poderosa. Hemos entrado, hermanos, en la crisis final. Y antes de pasar a este punto, para cerrar lo anterior, yo quiero decirles que en mi vida yo he tenido, igual que todos ustedes, momentos terribles. Pero en 2 ocasiones tuve 2 sueños muy interesantes. Y yo se los conté a mi padre en aquella ocasión. Y me dijo mi papá, algo fuerte va a venir para ti. De rodillas, mija, de rodillas. Yo recuerdo que uno de esos sueños fue que yo estaba dando el evangelio, toqué una puerta para dar el evangelio. Y cuando la persona que abrió la puerta, yo la saludé y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y la mujer empezó a poner una cara de espanto, pero terrible, como espantadísima. Y se quedó sin voz, no podía hablar. Y la señora así, espantada, con los ojos, pero desorbitados. Cuando yo volteé a ver hacia atrás, venía una ola gigantesca, hermanos. Gigantesca. Y venía para donde estábamos ahí. Y yo recuerdo que yo pude sentir el peso del agua, esa ola gigantesca, y sentí el peso, el hundimiento, y yo quería salir a flote y no podía. Cuando ya yo sentí que ya no podía respirar, clamé a Dios y le dije, sálvame, ayúdame, no me dejes. Y hermanos, en aquel sueño, yo lo recuerdo tan vívidamente, porque cuando yo enfrento un sufrimiento terrible, yo recuerdo ese sueño. Y sentí que una mano, un brazo gigante, me agarró del cuello con la parte del codo, pero era un brazo enorme.
y me agarró del cuello y empezó a subirme, a levantarme. Y yo ya, hasta que me sacó a flote y yo quería tocar el suelo, la arena, algo. Y me fue arrastrando ese brazo fuerte hasta que me dejó en la tierra, firme, en la playa. Fue algo bien impactante, impresionante. Como al poco tiempo yo tuve una crisis muy dura, muy difícil. Y en mi mente estaba aquel brazo poderoso. Y hermanos, hasta la fecha, en los momentos más difíciles de mi vida, recuerdo el brazo poderoso de Jehová. Tenemos que tener una certeza de confiar todos nuestros problemas, sufrimientos a Dios por una razón poderosa, hermanos. Hemos entrado en la crisis final. Ya no hay tregua. De ahora en adelante, tras una calamidad, otra calamidad, y cada vez van a ser más frecuentes, más terribles, y no cesarán hasta que Jesús venga. Lo que la raza humana y el pueblo de Dios va a experimentar es una angustia, un sufrimiento cual nunca hubo desde la fundación del mundo, ni la habrá. ¿Qué vamos a pensar de Dios cuando por ser fieles a sus mandamientos no podamos comprar ni vender? ¿Qué vamos a pensar de Dios? ¿Tendremos la firmeza, la confianza de que Dios nos sostendrá? Bueno, tendremos que vamos a pensar de Dios cuando perdamos nuestras posiciones de trabajo. ¿No quieres trabajar en sábado? Pues aquí está su finiquito, si acaso, su despido. ¿Qué vamos a pensar de Dios cuando perdamos nuestras casas? La sierva de Dios dice que todas estas propiedades que Dios nos ha dado serán confiscadas. ¿Y sabían ustedes que el Fondo Monetario Internacional es uno de los objetivos? Quitar la propiedad privada, y el Estado o el nuevo orden mundial dirá: esta casa está confiscada, la vamos a usar para esto. Señor, pero esa casa es mía, es mi propiedad. Es uno de los objetivos. El eslogan que está surcando el Fondo Monetario Internacional es: no se preocupe, usted no tendrá nada, pero va a ser feliz. Vamos, y hemos empezado el proceso, hermano. ¿Qué vamos a pensar de Dios cuando eso ocurra? ¿Por qué, si yo era fiel y no protegiste mi casa, no protegiste mi trabajo? ¿Qué vamos a pensar de Dios cuando no tengamos acceso a la salud? ¿Qué vamos a pensar de Dios cuando no podamos entrar a los círculos educativos si no están bajo el nuevo régimen? ¿Qué vamos a pensar de Dios cuando usted al final de su carrera no se pueda graduar? Porque ya el sistema ha cambiado y demanda situaciones que tienen que ver con sus principios. ¿Será que Dios nos dará de comer? Porque muchas personas trabajan en sábado porque dicen: yo sé que yo tengo necesidad. Sé que yo tengo necesidad. Y Dios sabe que yo tengo necesidad. ¿Confiamos verdaderamente en Dios? Y los hermanos, miren, ningún hermano nos ha dado de sostén. Nos ha dado comida, nos ha regalado, hermanos. ¿Y quién le dijo que iban a ser los hermanos que nos van a sostener? No van a ser los hermanos. Los hermanos estarán en angustia tanto como yo, los verdaderos, porque habrán adventistas nominales que hasta nos entregarán a las autoridades. ¿Será que siempre los diezmos, hermanos, y ofrendas
nos darán abundancias materiales. Sabe que yo tengo por ahí un sermón donde yo explico que qué mal que enseñamos nosotros el evangelio. No como Jesús. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca le dijo: mire, venga y va a ver qué abundancia tendrá. Bien, mire, dé los diezmos, las ofrendas, y usted nunca, si hoy tiene un carro con diezmos y ofrendas, usted va a tener 2 carros. Y si tiene ahora 50,000 quetzales, que son los que se usan aquí, tendrá 100,000 dentro de poco. Sea fiel en diezmos. Y lo primero que le hacen a la pobre persona es quitarle el trabajo porque no trabaja en día sábado. Estamos mal, hermanos, en ese sentido. Dios siempre probó a su pueblo. Y ya vamos a ver algunas de esas razones por las que muchos hombres en el pasado, todos fueron probados, todos. Por eso se llama el tema calor extremo. Por ejemplo, veamos el caso de Abraham. Abraham acrisolando su fe delante de Dios. ¿A qué Dios adoro usted? ¿A qué Dios adoro yo? Al Dios que, si no, por decirle algo, al Dios que siempre bendice con pisto, con dinero, con monedas. Al Dios que aquel que da tierras, que da materialmente abundancia. Muchos adventistas, cuando no ven eso dentro de la iglesia, se salen y buscan su propia suerte. Y la encuentran, hermanos. Un Dios fuera de toda lógica y de toda razón. ¿Saben que a veces así se porta Dios? Y en ese momento nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esta situación? Imagínense ustedes a Dios probando la fe de Abraham. En primer lugar, acuérdense que la prueba mayor para Abraham fue la de entregar a su hijo. Y era una contraorden, porque acuérdense que Isaac nació en forma milagrosa. Porque en primer lugar, Sara ya, si fue estéril toda su vida, imagínense en su vejez. Y ahora el único hijo de la promesa que conforme a las palabras de Jesús nació en el tiempo que tenía que nacer. Ahora Dios le dice, le da una contraorden. Y acuérdense que le había dicho a Abraham: mira, Abraham, de tus lomos haré una descendencia que no la van a poder contar. Y Abraham creyó eso. Pero ahora viene una contraorden: dame a tu hijo a quien tanto amas. Y parece una locura, hermanos, pero Abraham obedeció. ¿Cómo Abraham obedeció? No podemos confiar en alguien a quien no conocemos. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Cómo? Por su palabra, por medio de la oración y también a través de las pruebas, hermanos. Es increíble, pero cuando algunos hemos pasado por experiencias terribles, que creemos que en el momento ya no vamos a sobrevivir, es algo insoportable. Aferrados a Dios, hermanos, después podemos ver hacia atrás y decir: wow, ¿de dónde me sacó el Señor? Y cuando yo veo que Dios me sacó de ahí y vuelve otra prueba, yo digo:
así como me sacó de la vez pasada, me va a sacar ahora. A través de las dificultades, de las pruebas terribles, hermanos. Tristemente conocí a un hermano al que yo quise muchísimo, como tal vez como a un tío, ¿verdad? Hermano adventista, que Dios yo quiero pensar que Dios lo bendijo con muchas posesiones. Era una persona hábil para los negocios y llegó y muy generoso en la iglesia, de veras. Y cuando miraba a alguien sufrir, era generoso. Pero antes de morir, tal vez 1 año o 2 años antes de morir, porque ya descansa en Jesús, me dijo, mira, me dijo, yo tengo un problema, me dijo, que yo no sé qué es vivir por fe. Porque si yo me enfermo, tengo plata para ir a los mejores especialistas. Que él era empresario de buses. Que si un bus se me incendió, pues lo desecho y compro otro. ¿Cómo me gustaría a mí vivir por fe? Pero los que estamos en el crisol de la prueba, hermanos, sabemos qué es vivir por fe. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que ofreciera en sacrificio a su hijo? Si Dios lo sabe todo, ¿qué quería Dios? ¿Sabía que Abraham le iba a responder? Claro que lo sabía. Pero ¿sabe quiénes no lo sabían? Los ángeles, los seres de otros mundos que están viendo la batalla entre el bien y el mal. No sabían si la fe de Abraham, si Abraham realmente tenía esa fe poderosa para poder obedecer una contraorden del mismo Dios. Ahora, ¿conocía Abraham a Dios? ¿Sí o no? Sí, hermanos, lo conocía. Y él sabía que aunque su hijo fuera sacrificado, esa era la fe de Abraham, Dios se lo iba a restituir porque él le había hecho una promesa de que de él saldría una gran nación y que en él iban a ser. Abraham creyó eso, y aunque yo me imagino que había dolor, lo hizo con toda seguridad. No dudó. Dios sabía. ¿Saben? Vamos a leer 1 Corintios 4:9. Escuchen este contenido de esta cita. Hemos llegado a ser una exhibición para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Todo el universo está pendiente del planeta Tierra, está pendiente del conflicto entre el bien y el mal, está pendiente de todos aquellos que por su fe están aferrados a Dios sufriendo. Todo el mundo, el universo, hermanos, está pendiente del planeta Tierra y llevan cuenta que el plan de Dios es un plan de amor, de misericordia, y que Satanás está desarrollando todo su carácter. ¿Ustedes creen que los otros mundos, al ver lo que estamos pasando ahorita, quisieran siquiera pecar en pensamiento, hermanos? Esta batalla en la tierra que estamos llegando al final es la vacuna para el pecado en todo el universo. Por eso es que Dios tiene que escoger ciertas personas que sufran por ser justos, por ser buenos, para que vean la calidad de ser que es Satanás al hostigarlos. En Efesios 3:10 dice, lo que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados, a las potestades de los cielos. Otra vez, el universo entero tiene su mirada puesta en el conflicto entre el bien y el mal que se ha estado desarrollando por 6,000 años en el planeta Tierra. ¿Creen ustedes que los seres celestiales
cuando Satanás mató a Jesús, ¿creen ustedes que no se dieron cuenta los ángeles en el universo, los seres de otros mundos? Por supuesto. Han entendido lo que no hubieran entendido si el proceso no se hubiese iniciado o desarrollado. Dios sabe todo, pero los demás seres creados no lo saben. Él sabía, y Él sabe que va a haber victoria sobre el pecado. Él lo sabe. Pero ¿por qué tiene que permitir? Porque otros seres no saben que hay seres humanos que aman a Dios tanto que darán hasta su vida por Él. Y que Satanás es el que les quita la paz y les da sufrimiento. Dios tiene que demostrar su justicia y su amor. Solo Dios conoce el corazón. Satanás teme a Job. Satanás dice, ¿teme Job a Dios de balde? Satanás pensaba que Job le servía a Dios por interés. Así es que le dijo, déjame probarte a ver si es cierto. ¿Y por qué creen que Dios permitió ese sufrimiento a Job? Porque Jesús, Dios sabía que Job le iba a responder. ¿Por qué creen ustedes que Dios permite el sufrimiento y la prueba a nosotros? Porque sabe que sirve para refinar nuestra fe y nuestro amor hacia Él. Ahora, nosotros vamos a entender algunas otras cosas más acerca del sufrimiento. Por ejemplo, hay sufrimiento que viene como consecuencia directa de desobediencia a Dios, del pecado. Hay gente que sufre porque es justa, como Job, como Abraham al dar a su hijo. Pruebas. Pero hay personas que sufren porque hacen malas elecciones, abandonan a Dios, se rebelan contra su ley y lo que queda son consecuencias terribles de sufrimiento. Fíjense que a Israel le pasó eso. Sufrimiento por alejarse de Dios. Jeremías 2:13 dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas que no retienen el agua. ¿Qué hizo Israel al final, hermanos, de la apostasía? Abandonaron a Dios. De tal manera, hermanos, que Dios permitió penas, sufrimientos, y cuando ya no aguantaban en cada ocasión, ¿qué hacían? Reconocemos que hemos ofendido a Dios. Por favor, Señor, ahora sí te prometemos. Y hacían pactos y pactos. Pero Dios permitía el sufrimiento para que ellos recapacitaran y volvieran a Él, que era la fuente única de agua eterna. Dios permite entonces muchas veces que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, de vicios, de lo que sea, hermanos. Y muchas veces Dios nos ayuda, siempre, cuando recapacitamos, volvemos a Él, pues a veces las consecuencias no se quitan, pero sí Dios nos da la resistencia para soportar las consecuencias de nuestra vida de pecado. Estaba hablando con alguien que yo conozco, que aprecio mucho, que sus hijos nacieron en el adventismo. Y cuando al final de los años nos encontramos, y yo le pregunto, ¿verdad? ¿Y qué fue de su hijo tal? Y eran 4 hijos que ellos tuvieron. Y me dice, bueno, el mayor, me dice, murió. ¿Y de qué murió tan joven? Y me dice, tristemente murió de SIDA. ¿Qué? Sí, hermana, me dice. Pero bendito sea Dios que
al final murió en el Señor. ¿Tenía que haber sido así? No, pero sufrió muchísimo. Pero al final ella me dice, él se salvó, él se arrepintió, pero ya las consecuencias estaban. Muchas veces Dios permite, hermanos, que cosechemos, pero también ha hecho la promesa que o bien nos quita ese sufrimiento o nos ayuda, cuando nos arrepentimos de corazón, nos ayuda a vivir y a soportar con valor, con firmeza, con paciencia, lo que nos tocó. Cuando nos apartamos de Dios, Él permite el sufrimiento y quiere que recapacitemos y nos arrepintamos y volvamos a Él. Él dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que el impío regrese de su mal camino y que venga a mí. Volveos, volveos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? A Dios no le divierte permitir el sufrimiento en nosotros. Él lo que quiere que cuando Él permite esos sufrimientos, regresemos a Él. Y Él sabrá cómo tratar esta situación. 3 posibles resultados ante el sufrimiento por nuestro alejamiento de Dios. Primero, de donde la primera actitud, Dios no es lo que yo esperaba. Amor, somos infieles, pero no queremos enfrentar las consecuencias. No queremos reconocer que estamos sufriendo por nuestra cuenta. Yo cuando en mi juventud, ¿verdad? Tengo un poquito de altura, pero cuando yo era joven era bien delgada, pero me gustaba verme muy alta. Y todo el día usaba unos taconones, hermanos, terribles. Todo el día, porque trabajaba, he sido maestra adventista por muchos años y estudiaba. Llegaba el momento que yo estudié 2 carreras al mismo tiempo. Y entonces, y todo el día con tacones, hermano. Y las consecuencias han sido duras en mi columna. Y por eso tengo consecuencias tremendas que Dios me está ayudando a sobrellevarlas. Alabado sea Dios, porque he reconocido que yo malcuidé mi cuerpo. Y las consecuencias están. Pero bendito Dios, Él aún cuando nos arrepentimos de corazón, hermanos, Él sabe sobrellevar nuestras situaciones. Eso es lo maravilloso. Ok, hay personas que nunca se van a arrepentir. Por ejemplo, en Apocalipsis 9, 20 al 21, dice, y no se arrepintieron bajo la 6ª trompeta. Va a haber una apretura tremenda bajo la 6ª trompeta, con el fin de, porque cuando suenan las trompetas todavía hay misericordia, previo al juicio de los vivos. Pero hermanos, algunos estarán sufriendo las consecuencias de su maldad, de su pecado, y estarán blasfemando contra Dios y no se arrepentirán. Bueno, la acción B, recapacitar y regresar a nuestro Dios. Recapacitar y pensar, bueno, mis ataduras se están apretando y es causa de que me alejé de Dios. Señor, perdóname, ayúdame. Y creen ustedes que Dios dirá, no, me dejaste, ahí vas a ver. Ay tú. No, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios humano en ese sentido. Dios es un Dios de amor. Y de lo que más disfruta es de sacarnos del fondo del abismo y estrecharnos entre sus brazos. Hay esperanza. Debemos sobrevivir por la adoración a Dios. ¿Por qué sufren los justos? Satanás quiere destruir su fe en Dios
Y por eso, hermanos, abatió a José, abatió a Daniel, a los 3 hebreos, abatió a Juan el Bautista, abatió a Pablo, abatió a los apóstoles, todos en el martirio, excepto Juan. Los mártires de la época apostólica, los mártires en los 1260 años, la lista es larga. Y estos fueron abatidos por ser fieles a Dios. Si ellos pudieron, hermanos, ¿será que nosotros podremos al final? He contado y he mencionado a Job. Dios declara que Job es justo. Y Satanás le dice, préstamelo un ratito a ver si es cierto. Está bien, está en tus manos. Yo sé lo que tengo. Nosotros conocemos la historia. El Señor dijo a Satanás, le dio la oportunidad y dejó que él tentara, probara a Job. Pero hermanos, Job decía, salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo voy a volver a él. Sea el nombre de Dios bendito. Saben que Job es un tipo de lo que va a ser el sufrimiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Yo sé que mi Redentor vive y que aún acabada mi piel engusanada, mis ojos lo verán. Hermanos, estas deben ser inspiración para nosotros. Bueno, de paso, Job no sabía qué era lo que estaba pasando. A nosotros sí lo interpretamos porque lo leemos, pero el pobre Job no entendía por qué por ser fiel a Dios le venía tanto esto. Y qué hermoso que Job pasó la prueba. Y Dios permitió esa calidad de prueba porque Él sabía que Job podía. Cuando llegue la prueba a nosotros, hermanos, es porque Dios permite, es porque para demostrar nuestra fe y nuestra lealtad y nuestro amor hacia Él. Y para demostrar que la fe nuestra se aferra a Él y entonces Él actúa. Podemos leer la actitud de Job. Reconoce su dependencia de Dios. Reconoce que de todo está bajo el control de Dios. Y reconoce la justicia de Dios. Es bueno que leamos esas historias. Leamos Patriarcas y Profetas para que veamos los detalles de estas historias tan hermosas, fascinantes, llenas de bendición, hermanos. Sobrevivir mediante la esperanza. Hermanos queridos, ¿tenemos nosotros esperanza o ya se nos acabó? ¿Tenemos esperanza o ya se nos acabó, hermanos? Yo tengo la esperanza de que pase lo que pase con mi vida, he de ver a Jesús. He de ver a Dios. He de estar con ellos por la eternidad. Y todo lo que está aconteciendo actualmente me dice que que eso está cerca, por cumplirse ya. En 2 de Corintios 1, 8 y 9. 2 de Corintios 1, 8 y 9. Quiero que me acompañen, por favor, a leer esta parte. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Está hablando Pablo. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Por eso sucedió, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
Miren, en esta ocasión está Pablo narrando lo que pasaron en Asia. Momentos en que ya ellos se daban por muertos y no tuvieron más que aferrarse a la esperanza de la resurrección. Por eso dice, resucitados de los muertos. Esa era la esperanza. O sea que la esperanza no es solo salvar la vida aquí, en esta tierra. O Dios, en el tiempo del fin, hermanos, la esperanza va a ir más allá de ahí. La esperanza va a ser, no importa que muramos, no vamos a adorar a la bestia, ni a su imagen, ni a recibir su nombre, ni su marca, porque fiel es Dios, que Él dijo que Él es la resurrección y la vida. Decirlo es fácil, ¿verdad, hermanos? Es bonito. Y pensar que llegaremos a ese punto es bonito también. Hay que pedirle a Dios que cuando llegue el momento, esa esperanza nos sostenga de a de veras. ¿Son ministros de Cristo? Yo más, dijo Pablo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, 40 azotes menos uno, 5 veces azotado, con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragado, a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces en peligro de ríos, en peligro de salteadores, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en desvelos, hambre, sed, ayuno, fríos y desnudez. Pero aquí Pablo, hermanos, se mantenía firme. Por predicar el evangelio, ese hombre pasó todo esto por amor de Cristo. Nosotros igual, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta estar predicando el evangelio? ¡Ay, cuánto sufrimiento porque predicamos el evangelio! Ahorita no hemos sufrido nada, hermanos. Pero esta fórmula es así. Muy pronto nos tocará nuestra cuota. Y es que ahora tenemos que estarnos preparando para no fallarle al Señor en medio de las circunstancias más terribles. ¿Por qué sufren los verdaderos y fieles siervos de Dios? Dios permite el sufrimiento para poder comprender y consolar a los que sufren. Segunda de Corintios 1:4. Segunda de Corintios 1:4. Dice, Él nos consuela en toda tribulación, para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios. Cuando nosotros sufrimos al máximo y Dios está ahí, esa seguridad nosotros se la tenemos que transmitir a aquel que está agonizando en el sufrimiento. ¿Por qué permite que suframos? Para que podamos, por experiencia, consolar a aquel que sufre. Mire, una de las cosas más difíciles que siempre fue para mí, mientras yo tenía mi familia completa, era cuando alguien se moría, ¿verdad? Y uno va y le da el pésamo, lo siento tanto, mire que estoy con usted en el sufrimiento. Y yo siempre me hacía la pregunta, ¿verdad? Que son palabras que uno da de consuelo, pero realmente que yo no las había vivido. No, ya ahorita perdí a mi único hermano hace 6 años. Hace 5 años perdí a mi padre y hace 2 años perdí a mi madre. Prácticamente ha sido de un tiro. Y cuando alguien pierde un familiar, yo sé lo que se siente. Cuando alguien pierde a un padre, yo sé lo que se siente. Cuando alguien pierde una madre, yo sé lo que se siente. Ahora yo sí sé lo que se siente.
Ahora sí yo puedo decir con propiedad cuánto lo siento. Yo sé lo que usted está pasando. Bueno, esa es una de las razones. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de sus siervos leales? Para ver a Dios a través de las pruebas. Segunda de Corintios 1, 5 y 6. Es que Dios, si hubiera otro sistema, hermanos, menos complicado, ¿no creen que Dios ya lo hubiera inventado, ya nos lo hubiera dado a conocer? 1, 5 y 6. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda nuestro consuelo en Cristo. Él es el que nos consuela. Porque así como abundan en nosotros, si somos el 6, si somos atribulados, es para nuestro aliento y salvación. Si somos consolados, es para vuestro consuelo, que os ayuda a soportar con paciencia las mismas aflicciones que soportamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Es que a través de las aflicciones, cuando nadie puede hacer nada por uno, es cuando Dios comienza, hermanos. Y eso lo puede ver uno en forma palpable. Nadie podía hacer aquello si Jesús no hubiera intervenido. Esta es la parte que tenemos que aprender a entender. Y para que mostrarle al universo las consecuencias terribles del pecado. 4:9. Dice Primera de Corintios 4:9. Bueno, es el texto que leí anterior, que somos espectáculos para el universo entero. Está todo el mundo pendiente de nosotros. Y Dios, a través de nosotros, puede exhibir su gracia, su amor y su justicia. Ahora, ya vamos a ir terminando. ¿Qué podemos aprender de los crisoles de Dios? Bueno, calor extremo. El calor extremo no nos destruirá, sino el pecado que está en nosotros. Las pruebas no nos van a destruir, ni nos van a quitar las bendiciones de Dios. Pero en la prueba, el no quitar por la gracia, ir a Jesús para que quite nuestro pecado, el pecado nos destruirá, no las pruebas. El extremo calor de Dios no es para hacernos sentir miserables, sino para purificarnos, para lograr aquello para lo que fuimos creados, que es reflejar a Jesús. Y aquí tengo yo una pequeña ilustración. Un azafate estaba ahí rumbado. Nadie se había dado cuenta que era de oro. Estaba sucio, empolvado. Y alguien lo encontró y empezó a pulirlo. Y a pulirlo. Y a hacerle fricción. Y se miraba y su figura no salía. Siguió puliendo y puliendo y puliendo. Se miraba y ya empezaba más o menos a salir como en un espejo la figura de la cara del pulidor. Y siguió puliendo y siguió puliendo hasta el punto en que reflejaba perfectamente la imagen de él en aquel azafate. Algo así, hermanos. Mientras más pulidos estamos, más debemos reflejar a nuestro Creador. Ahora, quiero que me acompañen a leer 2 de Corintios 4, 8 al 10. Estos textos son conocidos, pero nos sirven para ir cerrando este tema. 2 de Corintios 4, 8 al 10. Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperamos,
perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Qué pasaje, hermano. Subráyelo en su Biblia. Qué pasaje más precioso. El pueblo de Dios estará siempre en apuros hasta que Jesús lo libere. Pero como dice el texto, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperamos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Esta es una promesa, hermanos. Ahora, Romanos 12:12. Vamos un poquito a Romanos capítulo 12, versículo 12. Este otro texto me encanta, porque la experiencia del sufrimiento no solo es para los que han llegado al final de los tiempos, ha sido la historia del pueblo de Dios en todos los tiempos. 12:12 de Romanos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta debe ser la actitud del verdadero cristiano frente a las pruebas de hoy y frente a lo que nos espera. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, yo quiero terminar esto con una nota de victoria. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Vamos a leer. El fin del sufrimiento, hermanos. Creamos en la palabra de Dios, en sus promesas. 21:1 dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: Ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Qué hermoso, hermanos. Estos textos yo los convierto en una pintura, donde yo me meto en esa pintura, hermanos, y no quiero salir de esa pintura. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: Escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Si usted no cree eso, hermano, en balde está en la iglesia. Así se lo digo. Si usted no cree estas promesas, es en balde nuestra batalla. Si usted cree que Jesús nunca va a venir y que esa es como una historia bien bonita, ¿verdad? Pero no ve los acontecimientos y dice: esto ya está a las puertas. Yo quiero llamarles la atención a eso. Y lo último, 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:16 y 18. Y con este texto terminamos. 4:16 al 18. Por eso, hermanos, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día.
porque esta leve y momentánea tribulación, ¿se acuerdan que dice Jesús que por amor a los justos la tribulación será acortada? Si no, ninguno sobreviviría. Mire, porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así, fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. La hermana White dice que cuando estemos en el cielo y veamos y vivamos ese maravilloso mundo que Dios tiene para nosotros, nos parecerá que ni un pelito pasamos de prueba, hermanos. Será tanta la gloria, el peso de gloria, para lo que ínfimamente sufrimos en este mundo. Qué hermosas esperanzas. Qué hermoso es pensar que muy pronto esta pesadilla que se llama pecado llegará a su final. Qué hermoso pensar, mis amados hermanos, que este sufrimiento que nos espera, Dios nos va a preparar para eso. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos. No te soltaré hasta que por tu gracia yo haya vencido mis defectos, mis tentaciones, mis pecados, y ahora liberados del pecado, tenemos como fruto la santificación y al final la glorificación. Jesús dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nunca estaremos abandonados, hermanos. Es nuestro privilegio ahora prepararnos. La raza humana va a sufrir, esté preparado o no esté preparado. Mejor estar preparados. Sufrimiento vendrá, pero el pueblo de Dios será sostenido, protegido, proveído también. Que cualquier cosa que pase, hermanos, Él estará pendiente de nosotros. Ahora sí, calor extremo, pero promesas extremas. Tribulación, pero también un Dios todopoderoso cuidándonos. Ya muy pronto esto va a pasar y veremos su rostro. Esa es una promesa que Él nos ha dado. Y verán su rostro. Luchemos por ser parte de ese cuadro maravilloso. Es mi deseo y oración. Oremos. Glorioso Dios, aquí estamos. Estamos, oh Dios, ciertos de que tú no nos mientes jamás. Tú no nos hablas en este tiempo de paz y seguridad como la humanidad lo espera. Nuestra paz y nuestra seguridad depende de estar en armonía con tu ley, amándote y obedeciéndote. Gracias por esas promesas. Gracias por indicarnos que esta parte del sufrimiento será corta y que está a punto de llegar a su final y que muy pronto estaremos contigo por la eternidad. Queremos ser parte de ese cuadro precioso para el tiempo final. Queremos estar ubicados en la Nueva Jerusalén. Queremos estar ubicados allí donde están los redimidos. Por tu gracia, Señor, que esa sea nuestra oración, nuestro deseo, y que desde ya podamos decidirnos a favor de ti, de tu ley, de tu amor, de tu verdad. Son favores que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.